Palabra al senador Reyes Flores Hurtado, quien utiliza el turno cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Hasta por 4 minutos. Senador Reyes Hurtado. Solo los ladrones festejan el reparto del botín mientras la víctima lamenta la pérdida de su patrimonio. Con el permiso, señora presidenta, y el permiso de la Asamblea, hoy no quiero tomar la tribuna para defender ni la victoria de alguien ni lamentar la derrota de alguien. Quiero aprovechar la oportunidad para defender el derecho de los coahuilenses a decidir libremente quién quiere que los gobierne. Quiero defender el derecho de los coahuilenses a que ese principio de sufragio efectivo no vuelva a ser lapidado en otro proceso electoral. La historia que vivimos en Coahuila el pasado domingo es lamentable y vergonzosa. Una elección de Estado, a pesar de quienes dicen que fue una elección ejemplar, una elección de Estado que atropelló de manera abusiva los derechos de los ciudadanos. Me llama la atención y me voy a referir a quienes aplaudieron cuando en otro tiempo fueron opositores aparentes del sistema de gobierno en el estado de Coahuila. Hace 6 años, el PAN se quejó de todos los atropellos que se sufrieron en la elección pasada. Hace 6 años señalaron que se les hizo fraude electoral. Ahora aplauden porque se repartieron el botín con el PRI. Y aplauden los mismos atropellos de que fuimos objeto en la elección pasada. Más de 50 detenciones arbitrarias de ciudadanos que fueron a parar a la cárcel sin ninguna justificación. 3 días previos de terrorismo electoral que tuvieron por objeto inhibir precisamente la participación ciudadana y no con el tema de las encuestas. Ese es un tema simplista. Hablemos del abuso de autoridad que intervino en la elección y que generó una elección de Estado en Coahuila. E insisto, no vengo a defender la victoria de nadie. Yo les recuerdo a Acción Nacional que en el 88 Manuel J. Cloutier, una de sus referencias históricas, salió a defender la victoria de la oposición y salió a señalar los abusos del sistema en esa elección que todos recordamos. Hoy le aplauden los abusos al PRI y eso es una vergüenza. Y eso se los reprochará sin duda a la ciudadanía. En Coahuila, el Poder Judicial, la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública intervino desde 4 meses antes para ir planeando un fraude electoral institucional que denuncié tiempo atrás desde que estuvieron vinculando a alcaldes de oposición en 24 horas a procesos penales con la idea de inhibirlos para que participaran en el proceso. Lo señalé antes, van a utilizar la Policía Estatal para amedrentar a opositores y lo hicieron desde el miércoles previo a la jornada electoral y nunca hicieron absolutamente nada las instituciones para evitarlo. Señalé también que desde el Instituto Electoral y desde el Tribunal Electoral se estaba preparando el camino adecuado para favorecer el fraude del PRI en el Estado. La famosa fotografía que se exigió se autorizó desde el Instituto Electoral. Se prohibió que no se sacara una fotografía desde el órgano electoral local. Discúlpeme, y eso está ahí documentado. Senador. Permítame, senador, discúlpeme la interrupción. ¿Con qué objeto, senador Zamora? Permítame preguntar al orador si acepta una pregunta del senador Zamora. 1 minuto para hacer su pregunta, senador, y 2 para su respuesta. Gracias. Gracias. Primero, con la frase que inició, compañero diputado, me imagino la comparte en el Estado de México porque pues, es lo mismo. Y la segunda pregunta es, ¿qué cree que debe hacer una autoridad, como por ejemplo en el Estado de México, donde detienen a un alcalde de Michoacán que traía dinero, armas, promoviendo de todo? O sea, pues ese es el trabajo de la autoridad, ¿no? Que haya responsabilidades, para eso está la autoridad y es lo que yo exigí en Coahuila y no se dio. En Coahuila exigimos
que se vinculara, que la policía sacara las manos del proceso electoral. Exigimos que no estuvieran persiguiendo a los opositores. Exigimos. No hay diálogos, ya preguntó, senador. Adelante, senador. Y con gusto mañana en conferencia de prensa voy a dar a conocer todas las acciones que iniciamos de ese terrorismo electoral iniciado por la Policía Estatal, que no solo utilizó agentes uniformados en patrullas oficiales, sino también civiles armados en vehículos particulares para estar persiguiendo a los opositores. Esa es la realidad en el estado de Coahuila y las denuncias ahí están presentadas. Y vamos a darle seguimiento porque estoy convencido de que al calor de un proceso electoral no pueden quedar ese tipo de actos en el olvido. Necesitamos darle seguimiento a todas las responsabilidades de quienes hayan cometido delitos electorales para que esto no se vuelva a repetir en lo sucesivo, porque si no, entonces es una falacia la democracia. Y a eso me refiero. Las denuncias están presentadas en las distintas instituciones y no hicieron absolutamente nada por evitar que se cometieran estos atropellos. El Instituto Electoral resolvió 2 días antes negar que se sacara fotografía de las boletas electorales. Y esa fue la línea del fraude, porque le obligaron a los trabajadores del gobierno del Estado, de gobiernos municipales priistas, los obligaron a tomar la fotografía con la amenaza de perder su empleo. Y a la gente le pagaban la compra del voto demostrando la evidencia de la fotografía. Esa es una realidad y no nos hagamos, no. Todos saben que esa fue la forma de la operación del fraude y ahí están las evidencias. Al margen de la decisión institucional que se tome, yo presenté distintas denuncias y le voy a dar seguimiento a todas en las fiscalías para efecto de que haya responsables en este proceso que para mí es lamentable, porque seguimos hablando de democracia, seguimos hablando del respeto y la defensa de las instituciones y se están destruyendo en cada proceso electoral porque esa es una realidad. La verdad que yo lamento que hoy aplaudan ese fraude electoral quienes ayer se quejaron de las mismas prácticas. Es lamentable, porque eso representa la incongruencia y el pacto de impunidad a cambio de cualquier privilegio, sea al costo que sea. Yo lo recuerdo exactamente las detenciones, exactamente la intervención de la policía, exactamente el terrorismo electoral, lo recuerdo señalado hace 6 años por Acción Nacional y hoy le aplauden. Por eso, insisto, solo los ladrones aplauden o festejan el reparto del botín. Hoy en Coahuila podemos decir que Alí Baba no tiene 40 ladrones, ya le creció la pandilla. En Coahuila, Alí Baba tiene 60 ladrones y nos esperan 6 años de corrupción y de retroceso. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, senador.